Hace ya 3 décadas, dos teorías combatían en los debates de todos los amantes de la política internacional y la geopolítica. Estoy hablando de las ideas de Samuel Huntington, plantadas en su libro Choque de Civilizaciones, y la perspectiva un poco más optimista de Francis Fukuyama, ¿no? Descrita en El fin de la historia. Ambas son dos maneras muy distintas de ver el mundo. Ahora, con todos los conflictos que estamos viendo en 2024, uno no puede evitar reflexionar nuevamente sobre esta tesis de Samuel Huntington, y es exactamente lo que vamos a hablar hoy en Warrior Diplomacy. El día de hoy me acompaña Óscar Balada, que no solamente ha sido mi compañero de piso aquí en Bruselas, sino que es un historiador, arqueólogo y museólogo, que ahora está acabando una beca Schumann en el Parlamento Europeo. Y bueno, Óscar, me acompañas acá para discutir estas cosas, estas cuestiones que hemos hablado estos días sobre la teoría del choque de las naciones, criticarla, analizarla, ¿no? Y ponerla en este escenario geopolítico actual con actores como Rusia, China, más asertivos, ¿no? Y agresivos. Y pues nada, hablar si de verdad estamos viendo un choque civilizacional como el que nos hablaba Huntington. ¿Cómo estás? Y pues bienvenido al podcast. Muchas gracias, Fabio. Ante todo, muchas gracias a todos por aceptarme en Warrior Diplomacy. No soy un internacionalista, no soy un estudiante de Relaciones Internacionales, soy un historiador al fin y al cabo. Yo me baso en elementos históricos como elemento principal para hacer mi análisis. Ante todo, tengo que agradecer a Fabio porque ante todo soy su amigo y le agradezco que me haya permitido poder discutir estos temas en verdad apasionantes y también muy polémicos desde la vista de los historiadores. No, pues mira, yo simplemente, Oscar, retomo ahí dos cosas de lo que me dices. Uno es, sí, hemos pasado muy buen rato aquí en Bruselas estos últimos meses y todas las conversaciones que hemos tenido de todo, ¿no? De política, de cultura, tal, y pues salió el tema del podcast, ¿no? Y qué podríamos hablar, y como bien tú dices tú, que eres historiador, obviamente entiendes y siempre hablamos de los temas de la política internacional, y al final teníamos que encontrar un tema que pues pudiera hacer ese lazo entre todas estas teorías y tal que han pasado a lo largo de los años, cómo los historiadores la ven y los internacionalistas por el otro lado, ¿no? Y se me ocurrió la idea de esto, el choque de civilizaciones, porque pues podemos retomar cosillas de tu mundo, de mi mundo, y creo que los oyentes van a apreciar un poco pues nuestro ángulo crítico de esto mismo, ¿no? Y bien dices tú, es algo muy polémico. Creo que siempre que hablamos de civilizaciones, de culturas, tal, hay que tener mucho cuidado, especialmente en un mundo donde los líderes populistas utilizan estas dialectas para dividir a la gente, ¿no? Nosotros contra ellos. Entonces creo que son cosas que hay que tener mucho cuidado, pero bueno, lo vamos a agarrar aquí yo creo que desde mucha precaución y pues claro, dándole a entender a todo el mundo que no somos profesionales expertos tal, sino dos apasionados con pues una carrera como la que tenemos y con ganas de entender el mundo que nos rodea. Así que Oscar, pues yo creo que ya sin más preámbulos podemos tocar el primer bloque donde pues vamos a hablar un poco más de esta teoría, ¿no? Del choque de las civilizaciones. En el bloque 2 entraremos más en análisis y crítica y en el bloque 3 pues un poquito más de discusión acerca de si es que estamos viviendo hoy en día un choque de civilizaciones. Bueno, Oscar, entrando en este primer bloque, creo que podemos simplemente empezar contextualizando un poco y hablar de, como tal, la teoría del choque de civilizaciones de Huntington. Y simplemente para dar un par de preámbulos generales, pues según Huntington, en lugar de que haya una convergencia hacia un modelo occidental, donde todo se va a unir y la paz, como lo decía un poco más Fukuyama, Huntington hablaba de que íbamos a ver una intensificación en las tensiones entre distintas civilizaciones. Él predecía que iba a haber un escenario donde un occidente iba a verse encarado contra una civilización de Asia Oriental, especialmente liderada por China, y un gran Oriente Medio musulmán, ¿no? Y una civilización ortodoxa liderada a lo mejor por lo que solía ser el imperio soviético, que iban a estar pues enfrentados en un estilo de orden caótico, ¿no? Vimos que en los 90, en los 2000, la paz americana no condujo al final a este tan esperado fin de la historia, ¿no? Lo que nos contaba Fukuyama, al contrario, hemos visto cómo ha habido un choque de intereses en distintos lugares y hoy en día en 2024 estas tensiones han llevado a guerras ya en distintas partes del mundo, ¿no? Entonces yo creo que esta es más o menos la tesis de las civilizaciones como tal, lo que nos postula Huntington. Oscar, así que yo te quisiera preguntar a ti, ¿cómo la describirías tú? Uf, complicado, en verdad. Bueno, tú lo has explicado bastante bien. Huntington ve estas civilizaciones porque, como hemos dicho antes, es hijo de su tiempo, ve el conflicto existente entre
mundo musulmán, principalmente el terrorismo. Recordemos que son los años 2000, es el inicio del terrorismo islámico. Después nos encontramos en 2001 con el ataque a las Torres Gemelas. Él lo ve así. Y luego el aumento del económico de China. Acordémonos que en esos momentos China crecía enormemente, en gran parte gracias a las políticas de Deng Xiaoping. Él ve un mundo, una civilización occidental. Es cierto que hay una relación cultural entre las potencias occidentales y un mundo que no es igual que la civilización occidental. Entonces él prevé que estos mundos acaben chocando. Incluso él utiliza la historia y dice las cruzadas, porque ya el mundo occidental chocó con el mundo oriental, el mundo árabe, o las guerras del opio entre Gran Bretaña y China. Entonces él decide coger y dice, vale, pues hay múltiples civilizaciones en el mundo, con lo cual es probable que estas civilizaciones choquen entre ellos. Claro. Porque es lo que ha pasado en la historia. Claro. Y bueno, simplemente para ejemplificar y bueno, explicar cuáles son las distintas civilizaciones que Huntington explica, tenemos la occidental, de que bien hablaremos mucho hoy, que incluye, claro, claramente a Estados Unidos, a Canadá, a Europa occidental y central, a Australia y ciertos otros países que más o menos entran en este parámetro. Luego habla de la civilización latinoamericana, que más que nada es América del Sur, excluyendo a Guyana, Surinam y la Guyana Francesa, a América Central, México, Cuba y la República Dominicana. Habla luego de la civilización ortodoxa, que incluye plenamente a lo que viene siendo la antigua Unión Soviética, Yugoslavia, Bulgaria, Chipre, Georgia. Interesante que meta aquí a Grecia y a Rumania dentro de esta categoría. Habla de un mundo oriental, que es una mezcla de las civilizaciones budista, islámica, china, hindú y japonesa. Así es interesante temita que ahorita podemos hablar más. Y bueno, esto está más que nada liderado por la civilización china y estos patrones altaicos más antiguos, ¿no? Luego hablamos de la civilización hindú, ubicada principalmente en India, Bután y Nepal. Tenemos el mundo musulmán, que abarca más que nada el Gran Oriente Medio, excluyendo a Armenia, Chipre, Etiopía, a Israel, Malta y a Sudán del Sur. Y también entra aquí el norte de África, interesante porque Albania también, Pakistán, Bangladesh y partes de Bosnia, interesante también. Indonesia igual está en esta mezcla. Luego te habla de la civilización del África subsahariana, ubicada en África meridional, África central, excluyendo a Chad, África oriental, excluyendo a Etiopía. Y bueno, estas son como que las grandes. También te hablo un poco de países solitarios que no pertenecen a estas grandes civilizaciones, como en el caso de Etiopía, Haití, Israel. También podría yo creo que considerarse un estado único con su propia civilización. Hablaremos más de ello adelante. Y también habla de otros países que los considera los países divididos, porque contienen grupos muy grandes de personas que se identifican con dos civilizaciones separadas. Entonces, Oscar, ¿cómo ves esta categorización de los países? Complicada. En realidad es muy complicada. Porque si bien hay cosas que tiene razón, civilización occidental, sí que consideramos que somos una misma civilización, o sea, tenemos una misma cultura en común en el mundo occidental. Pero voy a cogerte, por ejemplo, uno que has dicho tú, mundo oriental. Es cierto que se sienten influidos por la civilización china como principal hegemón de la zona, pero Japón, lo que consideramos civilización china, en sí mismo Huntington lo reconoce y dice, no es civilización asiática, es su propia civilización japonesa. Lo mismo entraríamos en el mundo musulmán. Si mal no recuerdo, tú has dicho Indonesia. Claro, Indonesia es donde mayor número de musulmanes hay en el mundo. Claro, pero está en otra parte del mundo, claro. Pero bueno, al fin y al cabo él ve lo que, como bien dice, la religión como elemento central. En verdad, o por lo menos lo que tratamos de hablar en Warrior Diplomacy, es que es más complejo. O sea, siento que las civilizaciones, como Huntington las plantea, se pesa demasiado por este elemento religioso y étnico de los países. Y yo creo que hoy en día las rivalidades y cómo los países mueven sus intereses tiene más que ver con sus intereses, ¿no? Los recursos, la economía, agresión militar o defensa. O sea, al final yo creo que esos son los factores que en verdad empujan a un país a colaborar con otro, ¿no? Tú me hablabas del caso de Vietnam, ¿no? Vietnam al final es un país que está en esta zona que debería estar, por así decirlo, liderado, influido por el hegemón en la zona que es China y como tal, no es el caso. Japón, otro caso similar. Japón está en Asia, pero tiene una cultura, una civilización muy única, ¿no? Que a nivel geopolítico o geoestratégico se alinea más con
otra civilización, ¿no? Y también dentro de Occidente, Oscar, yo creo que no tiene nada que ver Italia con Estados Unidos o España con Alemania. O sea, a pesar de que todos estos países tengan modelos de gobierno similares, ¿no? Es muchísimo más complejo. Pues sí, la verdad es que sí. Todo esto es mucho más complejo y yo aquí voy a decir que todo esto empieza ya con la paz de Westfalia, donde ya se reconocen las fronteras y los estados como entidades principales de derecho diplomático. Uno de los grandes realistas de las relaciones internacionales, que murió hace poco, Kissinger, claro que sí. Kissinger, lo estudia en sí mismo la paz de Westfalia, en su trabajo final, en su doctorado, analiza estos periodos. Y él expone que gracias a esto es como entendemos los conflictos geopolíticos. Huntington, en cambio, él ve la civilización como algo mucho más vago, algo más junto, y que considera que esos elementos de choque entre civilizaciones, entre espacios civilizatorios, provocará conflicto. Esto, en realidad, como hemos comentado, queda muy bien sobre papel. Tú lo escuchas y dices, oh sí, tienes razón, pero cuando vamos a los asuntos nos encontraremos con que no es así. Como la guerra de Ucrania, Claro. que vemos que no se debe a por esto. Oscar, creo que le has dado exactamente en el grano y tenemos aquí un audio de Oleksiy, nuestro corresponsal que está allá en Ucrania, que nos va a explicar un poquito más o menos cómo él ve esto, porque claro, Ucrania es un tema que toca a Huntington varias veces. Hoy en día yo creo que es el punto geopolítico en su máxima expresión entre dos actores fuertes a nivel global y creo que es un interesante caso de ejemplo para explicar esto. Ponemos audio. Dentro del concepto del choque de civilizaciones, a menudo Ucrania se ve como un país dividido, es decir, por el territorio de Ucrania tenemos la línea de la brecha entre dos civilizaciones, la civilización occidental católica y la civilización oriental ortodoxa rusa. Pero en caso ucraniano, esta teoría no funciona muy bien, porque en general el país es bastante unido y la mayoría absoluta, 95% de la población ucraniana, es ortodoxa. Así que decir que la brecha entre dos civilizaciones, occidental católica y oriental rusa ortodoxa, pasa por Ucrania y Ucrania es un país dividido, es muy incorrecto. Con el caso de Ucrania, pues podemos como que empezar a darnos una idea de a lo que creo que queremos llegar con este episodio, que es un poco más crítica, cómo a lo mejor esta gran teoría que se estudia tanto, que se habla tanto en las clases de relaciones internacionales, pues tiene espacios, tiene hoyos, ¿no? Algo que tú me contabas mucho, Oscar, estos días es que a lo mejor no explica al 100% esto exactamente que nos cuenta Oleksiy, que al final, y algo que yo creo que compartimos en Warrior Diplomacy, es que al final los países van un poco más por su planteamiento geopolítico, que es lo que estudiamos nosotros, económico, tal. Al final, siento que un país que puede que pertenezca o en la concepción de Huntington, como podría ser Vietnam, a este mundo oriental, que por definición tendría que estar alineado como con esta civilización más que nada liderada por China, y no suele ser el caso porque los intereses de este país a lo mejor no se alinean tanto como ello, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo que se me viene a la cabeza, no sé qué, Cuba. Cuba en los 60, en los 70, pues bajo el régimen de Castro, a pesar de, por así decirlo, estaba dentro de este mundo latinoamericano, no estaba a la par de las políticas que se llevaban en el resto del continente. Y podemos tomar muchos ejemplos de este estilo, ¿no? Entonces yo creo, a mi parecer, dime tú si estás de acuerdo o no, que la civilización como Huntington lo contempla, solamente habla de una parte que creo que está muy enfocada en la religión y la etnia de un lugar. Y los estados hoy en día son mucho más complejos que eso, ¿no? Que es otra cosa que hablamos estos días. A ver, al final Huntington tenemos que entender que es un hombre de su tiempo, aún continúa vivo, pero bueno, siempre tenemos que tener en cuenta como historiadores, es algo que nos tenemos que fijar cuando fue escrito lo que él escribió. Y si miráramos esos años, nos encontraríamos con el inicio del terrorismo islámico, las guerras de Chechenia, los conflictos con los talibanes ya. Y nos daríamos cuenta que Huntington, el principal elemento que tiene es el mundo árabe, porque lo ve como un mundo incompatible con el mundo occidental. Cuando hablo así, no me refiero a las personas, sino él lo ve como un conjunto en total. Yo estoy bastante de desacuerdo, pero bueno, hay elementos que se podrían discutir. Y principalmente es por eso, por lo que él ve la lucha de civilizaciones, porque ve este conflicto. Recordemos también muy importante
La guerra de Chechenia era en esos años. Que muchísimos muyahidines fueron a luchar a Chechenia, ayudados por Afganistán, por toda esta zona. Y recuerdo, Oscar, que igual hablábamos estos días como a lo mejor no es tanto una lucha de civilizaciones, sino más bien de nuevas potencias coloniales, lo podemos decir. A lo mejor las viejas, las antiguas, a lo mejor no en las mejores palabras, pero vemos, por un lado, la antigua potencia de su tiempo, Europa, en decadencia desde la Segunda Guerra Mundial, la potencia hegemónica desde cuando Huntington empieza a escribir, que son los Estados Unidos, tal, y ahora estamos viendo pues una potencia emergente asiática, China, y no sé si podemos decir que Rusia desde la Guerra Fría también, ¿no? Entonces, más que civilizaciones, podemos ver estos polos fuertes que son líderes a nivel geopolítico, económico, militar, que mueven en cierta dirección y luego chocan a la política internacional. A lo mejor podría ir más por ahí las rivalidades globales que por lo que Huntington dice. ¿O cómo lo ves? ¿Cómo lo ves Y tú? veo que te mola la multipolaridad. Total, total. Como historiador, yo creo que la Rusia actual se encuentra en un proceso que viene de la... Es decir, los conflictos que ha tenido Rusia en su mayoría han sido cuestiones de la implosión de la Unión Soviética. Está claro que, sobre todo tenemos que ir mirando, Georgia, Chechenia, Ucrania mismo, beben mucho de esa disolución de la Unión Soviética, de implosión de esto. Si nos vamos a Estados Unidos, si tuviera que hacer un análisis de Estados Unidos, yo creo que Estados Unidos va a continuar como potencia mundial. Tiene el control de un continente entero, protegido por 2 océanos. Además, tiene el poder, es una talsocracia. Recordemos, talsocracia es el que tiene control de los mares. Importantísimo para nuestro actual sistema occidental, nuestro actual sistema capitalista. En cuanto yendo a China, yo aquí voy a introducir una cosa. La gran divergencia expone que si fuéramos un marciano y llegáramos así a grandes rasgos, llegáramos al mundo en el 1400 o incluso antes, nos encontraríamos principales polos de potencia económica y potencia cultural. Serían principalmente mundo árabe, China e India, por la gran potencia demográfica que tenían. Otro ejemplo que tenemos es se sabe que una gran parte de la plata que los españoles extrajeron de América fue a China para comprar productos chinos que después iban a Europa. Es decir, la mayoría de la plata acababa allí, porque los cambios internos chinos provocaron el utilizar el patrón plata como elemento principal. Entonces, la única diferencia que ha habido es que Europa, a partir de 1800 o 1000 y algo, es la que pasa a ser el hegemón económico y militar en el mundo. Y lo que la gran divergencia intenta explicar por qué Europa, una región que no se caracteriza por el gran número de población que tiene, muy fragmentada políticamente, consiguió superar a China como principal potencia. China venía de un periodo de poder. Solo tienes que escuchar lo que dice el propio Partido Comunista. Durante este periodo era el siglo de las humillaciones. Ahora han renacido otra vez. Ellos se consideran una potencia mundial y lo único es que están volviendo a ser una potencia. Claro, yo fíjate, leí un libro una vez que hablaba de esto, ¿no? Hablaba cómo, en su tiempo también las fechas no las tengo en la cabeza, pero hablaba de cómo la civilización en Asia Oriental, en comparación de lo que es hoy en día toda la Unión Europea, Europa continental como tal, estaban en desarrollo y es verdad cómo estaban en ascenso ambas, pero recuerdo que, y tú corrígeme si, como historiador si estoy equivocado, pero hubo un emperador que dijo, Nanay, no tenemos que seguir expandiéndonos al mar tal, tenemos que concentrarnos en donde estamos, ¿no? Como que en China su nombre es Zhongguo, ¿no? El país del centro. Entonces es como esta idea de nosotros somos el centro del mundo, todo tiene que venir a Beijing, a nosotros. Y a lo mejor en otras culturas, en otras zonas, en el caso de Europa, pues la idea era un poco más de salir, de expandirse, de tal. ¿Por qué? Pues por esas limitaciones geográficas, ¿no? O de recursos o tal. Y es lo que a lo mejor motivó a muchos navegantes a empezar a buscar nuevas rutas a salir, que lo que eventualmente hizo que llegaran al nuevo continente, a América, y empezar a extraer pues esos recursos que al final son pues parte de esta gasolina de la industrialización europea, ¿no? Que es cuando ya Europa crece en estos términos y pues ya ahí podemos empezar a hablar de la colonización, empieza también el continente americano a influir y bueno, pues ya entrando en historia más moderna, las guerras mundiales son lo que hace que Estados Unidos tome ese liderato global, industrial,
económico, capitalista, ya conocemos la historia. Pero lo que bien dices tú, y que creo que es un asesoramiento muy correcto, es que Asia en su tiempo estaba a ese nivel de empezar, de a nivel global, ser una potencia fuerte. Ahora, después de esto, y pues claro, las guerras mundiales y el desarrollo político, económico, social del continente, pues está un poco más atrasado, pero en los últimos años hemos visto un renacer fuertísimo de China, que quiere o no, o sea, estoy de acuerdo también un poco con tu análisis de que Estados Unidos sigue siendo un hegemón muy fuerte, también la geografía se lo permite, pero China no podemos negar que empieza a ser un rival fuerte, a lo mejor nunca va a llegar, no lo sabemos, a de verdad competirle a los americanos a ese nivel, pero ya comienza a sonar como de verdad ese sistema rival, ¿no? Y este eje ruso, chino, ¿no? Como Asia, ¿no? Como el Oriente en contra del Occidente, es algo que escuchamos cada vez más y más, ¿no? Y creo que ahora los políticos tratan de sacar eso. Estamos, Occidente, nuestra vida como la conocemos, está en peligro de el autoritarismo o de estos líderes que abiertamente crean guerras o vigilan a su gente, ¿no? Como que empezamos a ver estos polos opuestos y se trata de vender la idea. Estamos en una nueva confrontación, ¿no? Entonces, Oscar, yo te pregunto eso a ti. ¿Tú crees que es verdad que estamos en una confrontación de Occidente contra Oriente o esto es exagerar estos temas para dividir a la población? ¿Cómo lo ves tú? Yo soy bastante contrario al conflicto de civilizaciones, porque por ejemplo, China y Rusia son en realidad, si no fueran porque están en contra de Estados Unidos y mundo occidental, serían civilizaciones que chocarían entre ellos. Tendrían conflictos si no fueran porque tienen otro enemigo enfrente. Luego, el mundo árabe y el mundo occidental, sí, tienen elementos diferentes, pero podemos ver en sí mismo como también se perciben el uno al otro. Si no, ¿cuál es el principal aliado de Estados Unidos en la región, quitando Israel? Arabia Saudita. Y Arabia Saudita, si nos vemos, probablemente es uno de los países más islamistas de la región. Claro, y también mencionando que creo que Huntington nunca habla, o a lo mejor habla y no he leído de ello, de, por así decirlo, guerras civiles dentro de civilizaciones, ¿no? Él dice la tensión será en las fronteras entre dos civilizaciones, pero ¿qué pasa cuando hay conflictos o distintas maneras de llevar a cabo lo que él contempla una civilización? Y te doy el caso, lo que acabas de decir, Arabia Saudita contra Irán, ¿no? Si hablamos de Oriente Medio como una misma, aquí tenemos dos polos que batallan por ese liderazgo en la región. Yo diría más bien conflicto de intereses, conflicto de espacios. Yo soy más partidario de Wallerstein, el sistema mundo, como se pone diferentes centros, periferias, y a grandes rasgos se ve como lo que sería la economía imperialista, la economía colonial de extracción de recursos, y vemos como uno de los principales espacios que ahora mismo está luchando por la obtención de mayor número de recursos y creación de nuevos productos es China. Y como hemos comentado antes, China había sido también centro de ese espacio asiático. Es decir, China está volviendo a donde estaba antes. Yo creo que ya está en la posición de superpotencia mundial. Lo único que pasa es que, como también sabes, la trampa de Tucídides, podríamos discutir sobre ella y entra en relación entre una potencia que está en alza y otra que se encuentra, podemos decir, en decadencia, o que es la potencia hegemónica que se ve peligrar ante esta nueva potencia. No sé si esa trampa de Tucídides acabará en guerra, no sé si conseguiremos traspasarla y pasarla, pero lo que sí que está claro es que esta lucha de civilizaciones, según como la veía Huntington, es algo que para la mayoría de los historiadores está caduco, no tiene el valor histórico que se requeriría, y si bien es muy guay, es muy divertida, puedes decir, las civilizaciones chocan entre ellos, pero... Claro, la realidad es más compleja de ello, ¿no? Y estoy de acuerdo que creo que algo que fomentamos mucho en Warriors Diplomacy es ser crítico con todo lo que leemos y entender que hay demasiados factores que explican las tendencias globales, ¿no? Y a veces es muy fácil entrar en ese lapsus de, vale, son los orientales, los rusos, los latinos, quien sea, el enemigo, ¿no? Y es también como los líderes pueden utilizar esta retórica para fomentar el nacionalismo y pues ganar elecciones o lo que tú quieras, ¿no? Tenemos que ser un poco más críticos y a lo mejor darnos cuenta que cada estado-nación o cada pueblo, cada líder va a intentar ir a por sus intereses o los de su país o su estado, lo que tú quieras. Y todos estos son herramientas que se pueden utilizar para mover las cosas en una dirección. Pero como lo estamos hablando, tocar el tema de una civilización es algo que es muy vago, que no está definido y estamos hablando Occidente, Oriente, pero
también es cosa de cuestionarnos. ¿Qué es Occidente en verdad? ¿No? O sea, al final es una serie de maneras de establecer tus gobiernos, son ideales, es geografía, o sea, al final es una combinación de factores lo que contemplamos como los países occidentales. Y algo llamado el eje oriental como tal, pues como bien tú dices, Rusia y China ahora están en este eje más que nada por estar enfrentados al tercer actor, que es Occidente, no porque ellos tengan tantas cosas en común, más allá de que tienen dos líderes autocráticos. Entonces, pues sí es un poco ser críticos con esta teoría y darnos cuenta que Huntington a lo mejor en sus años de escritura, en los 90, puede ser una teoría interesante para explicar lo que pasaba, pero a día de hoy podemos ser un poco más críticos con ello, ¿no? Y darnos cuenta que es un factor interesante a contemplar, pero por lo menos como creo que ambos estamos hablando aquí, no es lo que define la rivalidad hoy en día. Y Oscar, ya para concluir un poco, te quisiera preguntar, no sé si tendrás un par de libros, películas o cualquier recomendación acerca de estos temas. Digo, creo que es más que evidente que tenemos que recomendar que la gente mínimo lea Clash of Civilizations o uno que otro capítulo, porque es un libro bastante denso de leer, pero pues para que se hagan una mejor idea de todo esto que hemos estado hablando hoy, ¿no? Y ellos hagan una misma idea de cómo criticar estas teorías de los 90, pero no sé si tendrás algún otro libro que te gustaría recomendar a nuestros oyentes. Libros, bueno, libros yo tengo bastantes para recomendar, a decir verdad. Para entender Huntington tenemos que entender el siglo XX. Para esto yo recomendaría Tony Judt, como tiene un libro que se llama Sobre el olvidado siglo XX, que explica todo el siglo XX y podemos entender por qué Huntington tiene esta visión. También voy a dar aquí un historiador catalán. Me gusta mucho, si bien tiene una cierta ideología que yo no acabo de estar de acuerdo, pero creo que es muy bueno. Josep Fontana, Bien del Imperio, si mal no recuerdo mal, que es explicar un poco el poder de Estados Unidos y esto expone también por qué nace la idea de Huntington de la lucha de civilizaciones. Pues fíjate, a mí me gustaría recomendar un libro muy interesante de donde leí lo que te contaba, ¿no? De esta divergencia entre la Asia antigua y la Europa antigua y cómo los dos tomaron caminos completamente distintos, que se llama Why the West Rules for Now, ¿no? ¿Por qué, por qué Occidente lidera por ahora? Y habla de los patrones de la historia y pues lo que pueden revelar del futuro. Es un libro por Ian Morris, que es muy buen autor. Tiene un libro muy similar también sobre cómo la guerra ha afectado el desarrollo histórico y político. Está muy interesante también. Y nada, Oscar, creo que eso ha sido una conversación muy interesante la que hemos tenido hoy. Tocamos temas muy, muy, muy buenos y espero que a los oyentes les haya gustado. Y bueno, antes de terminar, no sé si quisieras decir una última cosa para concluir el episodio. Sí, me gustaría comentar que Ian Morris lo conozco, es muy bueno. Es en lo que yo te había dicho, básicamente entra en debate en todo lo que es la gran divergencia, con lo cual si queréis conocer más sobre esta diferencia, por qué aumenta el poder de China y disminuye el poder occidental y por qué aumenta el poder occidental, es lo que los historiadores llaman la gran divergencia, en inglés The Great Divergence. Uh-huh. Y hay múltiples de estudios con múltiples libros magníficos. Uno de los clásicos es Armas, Gérmenes y Acero. Sí, de Diamond. Muy buen libro también. Y bueno, como tú dices, tenemos que acabar, por desgracia. Si no, en verdad me hubiera gustado continuar bastante tiempo, pero tenemos que cenar. Y si no, sé que mi amigo me va a matar. Sin duda. Pues bueno, Warriors, ha sido un placer estar con nosotros otra semana. Tenemos un episodio muy interesante, cocinándose, de política de identidad. Y explicar un poquito estas tendencias populistas que también utilizan estas retóricas para avanzar sus ideales. Así que nada, esto ha sido un episodio más. Tienen abajo nuestras redes sociales si nos quieren seguir. Y aquí estaremos para cualquier análisis de política, geopolítica o relaciones internacionales.